Bienvenidos a su programa de Yabú, donde seguramente verán cosas que ya han visto. Oirán cosas que ya han oído. Con Ilsa Palmer. Y Coco de Reyes. En este programa número 12, asociado al arcano mayor de El Colgado, el que cuelga del pie y atado Está de mano. meditando, no tiene otra cosa que meditar. Sí, asociado a la introspección, ¿no? Y a la aceptación de los acontecimientos de la vida, ¿no? Un poco. Es la época de análisis. Y verlo con otra perspectiva, ¿no? Entonces, Cae bien. cae bien para este episodio en donde vamos a iniciar una serie en donde analizaremos, en este caso, el ranking de los 5 países más felices de acuerdo a una publicación, bueno, de que más nos hablará ya Elsa con mayor detalle. Sí, puedes sacar acá mi fuente. La chuleta, ¿no? En Venezuela se le dice la chuleta. Vamos con nuestra chuleta, sin vergüenza. ¿Cuáles son estos 5 países? Es el World Happiness Report que se saca cada año. Estos 5 países son Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suecia y Países Bajos. Todos muy nórdicos. Ya. Que sería como un poco la contradicción a la visión general, ¿no? Porque entre más frío el lugar uno piensa que es más depresivo, ¿no? La gente es más introspectiva y más seca, ¿no? Más para... Ya vamos a ver a qué se refiere este ranking de felicidad, ¿no? A qué ¿no? se describe como la felicidad, ¿no? Porque va a depender también de cómo nosotros asociamos el ser felices. Claro, entonces este ranking se construye a partir de 6 grandes factores, que es apoyo social, libertad para tomar decisiones, confianza en las instituciones, nivel de corrupción percibida, esperanza de vida saludable y seguridad económica básica. Entonces, no es la felicidad de entusiasmo y del jajají, jajaja, sino es esa más felicidad plena o de confianza en la vida, ¿no? Entiendo yo. No, y de satisfacción de las necesidades básicas, ¿no? Porque realmente cuando vemos la pirámide de Maslow, ¿no? Vemos que realmente para poder llegar a este estado de dicha, de plenitud, ¿no? O de samadhi, como se dice en la filosofía yoica, es muy importante tener nuestras necesidades básicas cubiertas, ¿no? Eso ya nos conduce realmente a la felicidad. Sí, y nos da pie para pensar y hacer otras cosas que antes no podemos porque estamos en modo supervivencia. Entonces, en esta serie vamos a mirar estos países desde dentro, no tanto de dentro porque no hemos ido, yo bueno, nos queda pendiente conozco. la visita para verificar y comprobar que realmente son felices. Yo conozco Países Bajos, ¿no? Pero también. los otros... Conocemos el último que vamos a analizar y realmente podría decir de que sí tienen un marco social que conduce a la felicidad porque respetan la individualidad y la libre elección de las personas en cuanto al modo de vida, ¿no? Y que hay un espacio de apertura que por lo menos nosotros que venimos del continente americano, ¿no? Generalmente vemos invadida esta libertad individual, ¿no? Propia de los derechos fundamentales del ser humano, ¿no? En cuanto por lo menos temas como el matrimonio igualitario, el uso de sustancias, ¿no? Que pueden ser consideradas como tóxicas, ¿no? Entonces hay que ver muy bien cuáles son este tema de cómo es el contexto social para que pueda el individuo tener este pleno desenvolvimiento de la personalidad, ¿no? Que debe ser libre. Ya sea que restringen una cosa u otra, pero algo restringen. Entonces,
Bueno, entonces vamos a verlos desde su historia, su clima, su cosmovisión, filosofía de vida, su sistema político, económico y social, y sobre todo este es un enfoque antropológico, ¿no? Porque estamos analizando todas estas cosas y cómo se interconectan, cómo piensan, cómo sienten, cómo se relacionan con el dolor, el trabajo, la comunidad y el sentido de la vida. Entonces hoy empezamos con Finlandia, que ocupa el puesto número 1 por 8º año consecutivo. Entonces vemos que es una estabilidad, al menos en cuanto a lo que este reporte mide. Y pues vamos a ver, entonces empezamos con el contexto climático y geográfico. Sí, bueno, como mencionábamos, el clima es bastante importante porque el clima favorece a ciertas tendencias, ¿no? Por lo menos cuando son países más cálidos, sí, está demostrado científicamente que la gente es más lenta, más tendencia a la pereza, ¿no? Porque el calor es agobiante, en cambio el frío busca más estimular, ¿no? La persona quiere generar calor, mantenerse en movimiento para poder, pues, contrarrestar los efectos del frío, ¿no? Entonces tenemos que Finlandia es un país que está al norte de Europa, es relativamente pequeño, ¿no? Con una geografía que es bastante particular, ¿no? Comparado su tamaño en especial con otros países que conocemos, ¿no? Este podría caber dentro de lo que es el territorio español, tanto una vez y media, es decir, cabe en toda la proporción más una mitad más, ¿no? Y Perú, que es tu país de origen, pues es casi 4 veces más grande que Finlandia. Y en cuanto a Venezuela, pues podrían caber casi 3 Finlandias dentro del territorio venezolano, ¿no? Entonces, sí es bastante en marco de territorio pequeño, ¿no? Por así decirlo. Su población igualmente es bastante pequeña, ¿no? En comparación también al propio territorio que poseen, ¿no? En este caso son 5.6 millones de habitantes en total, ¿sí? Y en cuanto a la perspectiva del área metropolitana, ¿no? Por lo menos de acá de Barcelona, tiene una misma cantidad de habitantes, ¿no? Lo que ellos tienen en un país entero, nosotros acá en Barcelona, que es la ciudad donde vivimos, ¿no? Tenemos la misma proporción, ¿no? Y Barcelona es relativamente pequeña a lo que es Finlandia, ¿no? Y Barcelona, el área metropolitana es más pequeña que México, Ciudad de México, ¿no? Que ellos tienen 10 millones de personas, entonces Ciudad de México tiene mucha más población que Finlandia. Que Finlandia y que Barcelona, por supuesto. Pero esta población, ¿no? Está distribuida en una superficie enorme, ¿no? Estos 5.6 millones, ¿no? Hay mucho espacio entre las personas, por lo menos en lo que refiere metro cuadrado, ¿no? Porque todo esto va analizado a nivel estadístico por metro cuadrado, ¿no? Entonces la densidad de la población efectiva es muy baja, alrededor de 17 o 18 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Comparado por lo menos nuevamente con Barcelona, ¿no? Que es el lugar donde vivimos, que hay centenas de personas que viven en 1 kilómetro cuadrado, ¿no? Por área urbana. Esto significa que pues el entorno de las personas que viven en Finlandia es un entorno más conectado con la naturaleza, con los bosques, con los lagos, ¿no? Y que esto indiscutiblemente influye en los estilos de vida de las personas, en su interacción social y la calidad ambiental, ¿no? Ya sabemos que en un entorno donde la naturaleza predomina, uno vive más en conexión con la armonía, ¿no? El escuchar los pajaritos, el verde de los bosques, ¿no? Porque generalmente son bosques perennes, ¿no? Porque están rodeados de muchos pinos, de muchas cosas así, ¿no? Permiten que pues uno se sienta más en armonía y en conexión con la tierra, ¿no? Entonces ya eso es un punto muy importante. Un punto muy importante, sobre todo en cuanto a la energía que influye el chakra raíz, ¿no? Porque te permite sentir conexión con la tierra, ¿no? Y afianzar y desear la vida, ¿no? Porque al ver una naturaleza tan vasta y tan hermosa, ¿no? ¿Cómo a quién no le va a provocar vivir en un lugar así, ¿no? A pesar de que pueda ser muy frío, porque eso también es una parte influyente en este contexto climático y geográfico, ¿no? Entonces, ellos a nivel climático sí tienen inviernos que son largos, que son fríos, de forma intensa, y hay muchos meses que son de poca luz, ¿no? A nivel solar.
Y las estaciones en Finlandia no son iguales en todo el país, ¿no? Por su ubicación, ¿no? Más al sur suelen tener inviernos de 3 a 4 meses, ¿no? Generalmente la estación dura 3 meses, pero se puede llegar a extender un poco más, ¿no? Y especialmente rodeada de nieve y de frío persistente, ¿no? Ya más en el norte, pues en las zonas que ya están más en el círculo polar ártico, ¿no? En la zona de la Laponia finlandesa, ¿no? El invierno puede llegar a durar hasta 6 meses con nieves persistentes buena parte del año. No puedo, No. no puedo. Nosotros que venimos de tierra caliente, ¿no? Yo de una isla, mucho frío, a pesar de que me gusta el frío y la nieve, me costaría mucho. Un ratito nomás de visita. Sí, el proceso psicológico de adaptación es fuerte, ¿no? Para una persona que no es propia, ¿no? De este lugar, ¿no? Entonces, tenemos que también, en el invierno, dependiendo de la latitud, ¿no? En el sur pueden tener hasta 6 horas de luz en el día, ¿no? En vez de 12 nada más tienen 6, ¿no? Y en el norte pueden tener hasta 56 días de noche polar. Es decir, están en total oscuridad, ¿no? Tú sales a las 12 del mediodía y estás como si fuese las 12 de la medianoche. La noche permanente, eso debe calar en la psique, pero... El nivel de resiliencia de las personas tiene que ser extremo, ¿no? Porque es una condición extrema a la que te estás enfrentando, no solamente nieve, frío, sino penumbra, ¿no? El estado de miedo y de zozobra puede llegar a ser grande, ¿no? Porque pues ante una condición adversa como un clima frío, pues a nivel alimenticio tienes que abastecerte de recursos para soportar, ¿no? Cómo ha sido la historia de este pueblo, ¿no? A nivel de contexto climático y geográfico, el adaptarse y supervivir a estas condiciones extremas, ¿no? Ya eso muestra que la actitud de la población es diferente al resto de las demás. ¿Sí? Porque ellos viven con condiciones que realmente son adversas, ¿no? Entonces en el verano, ¿no? Sobre todo alrededor del solsticio que se da en junio, los días son extremadamente largos, ¿no? El efecto polar. Si tienen muchos días de oscuridad, pues estos días especiales donde el sol está en su punto más elevado, pues tienen que ser más largos, ¿no? Por orden natural. Pueden llegar a tener hasta 18 y 19 horas de luz en un día, ¿no? Bastante, se puede decir. Más al norte, en la Laponia, ¿no? Hay periodos de unos 73 días en que el sol no se pone del todo, ¿no? Conocido como el sol de la medianoche, ¿no? Ahí tienes que tener tus persianas, tu blackout en todas las ventanas para que puedas dormir, ¿no? Sin la luz. Sin la luz, ¿no? Que es tan importante entrar en esa oscuridad, ¿no? Pero como vemos también el efecto polar, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Que no solamente es en nosotros, sino en todo el ecosistema, ¿no? De pasar también muchos días en oscuridad, pasan a muchos días en pleno sol, ¿no? Entonces, esto a nivel de influencia de los ritmos circadianos de las personas también invitan a rutinas, a estilos de vida, a prácticas que les lleve a entrar a un estado de armonía, ¿no? Mantener el balance, sí. Con la naturaleza, Necesita ¿no? disciplina eso. Ya en términos más... de temperatura, nos podemos imaginar que pues, este país realmente es frío, ¿no? Llegando incluso a menos 30 grados, ¿no? Durante el invierno, y en el verano puede rondar a los 20 grados. Eso ya es más de mi estilo. Pues yo me iría a vivir directamente allá los meses de verano. En el invierno migro por otra parte, ¿no? Esto significa que Finlandia vive realmente ciclos extremos, ¿no? Inviernos muy oscuros y veranos muy luminosos, lo que afecta directamente pues, en las rutinas, los estados de ánimo y los ritmos de vida, ¿no? Finlandia realmente es uno de los países más boscosos de Europa. Alrededor del 75% de la tierra está cubierta por bosques, ¿no? Y tiene más de 187.000 lagos, además de casi
180.000 islas, ¿no? Entonces es un territorio... Un montículo por acá, otro montículo por acá. ¿Cuántos serán habitables? No creo que muchos, ¿no? Son pequeños islotes incluso. Bueno, dice islas, si no diría islotes. Sí. No me estoy inventando. No, pero son islas a lo mejor que no habitan, sino que son más que todo para producción. Debe vivir no solamente de este tema de los bosques, sino también de la pesca, ¿no? Entonces, pues, la vida marina debe ser también muy, muy rica, ¿no? Pero igualmente, pues, al tener en consideración todo esto, vemos que se moldea efectivamente la psicología colectiva, ¿no? Porque las personas en conjunto ya saben que por sí solos no alcanzan la supervivencia, ¿no? Tienen que realmente fortalecer los lazos comunitarios para poder sobrevivir y supervivir el invierno, sobre todo, ¿no? Aprovechar y disfrutar el gozo de los días de verano, pero preparándose de miras a lo adverso que significa enfrentar el invierno. Aquí nace entonces una idea central que va a ser clave en lo que respecta a este ranking, ¿no? Lo que va a determinar realmente que ellos puedan estar en este número 1, ¿no? Es que realmente la vida no se trata de vencer a la naturaleza, porque no puedes luchar contra el frío, él viene nada más, ¿no? Sino adaptarse a ella. Esto genera en el interior del individuo pues menos impulsividad, más previsión, menos dramatismo emocional y más tolerancia al silencio, ¿no? Porque la distancia entre los habitantes igualmente es lejana, ¿no? Entonces, pues, las personas se dedican más al cultivo interior, ¿no? Claro, esto en una reflexión que se me acaba de ocurrir es como que mientras que tú por el miedo te puedes dominar y tomar control de tu mente y de tus impulsos, ¿no? Y en un ambiente tan extremo, cuando uno puede pensar que el miedo va a tomar posesión de tus acciones, no desarrollan más esta capacidad de raciocinio y de sosiego, ecuanimidad. No dramatismo, y vamos a ver qué tenemos que hacer y qué necesitamos, y entra en la fase de enfoque analítico, ¿no? Literalmente pensar en cabeza fría, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hago, no? ¿Cómo enfrento de la mejor manera esta condición adversa que me ofrece el entorno donde me encuentro, donde habito, ¿no? Entonces, habría que analizar en este caso, pues, también el contexto histórico, ¿no? Aquí, entonces, para entender Finlandia, esta otra idea clave que tenemos es que es un país joven con una memoria histórica dura. Todo duro. Bueno. Durante siglos fue dominada por Suecia, o sea, pertenecía a Suecia, luego la adquirió, la conquistó el Imperio Ruso, y luego su independencia llega recién en 1917, cuando hubo la Revolución Rusa. En medio del caos se independiza Finlandia. Entonces, es un país nuevo, es un país joven, así que sus estructuras sociales también podrían decirse que son nobles en este aspecto. Claro, porque son 100 años y 105 años, ¿cuánto, no? Sí, que tiene de independencia. Entonces, ahí nada más después de la independencia, al siguiente año, tuvieron una guerra civil brutal. Luego de eso, de esta guerra civil, vienen también guerras contra la Unión Soviética, pérdidas territoriales en estas guerras, y entonces hay una reconstrucción desde cero. Realmente esto marca profundamente a la sociedad. Finlandia no nace como un país rico ni poderoso, o sea, las guerras destruyen completamente el país. Y tener en cuenta que la guerra antiguamente era más cruda de lo que es ahora, ¿no? Porque realmente se destruía no solamente las estructuras, sino también la calidad de vida de las personas, ¿no? Y enfrentarse a que ya no soy ni uno ni el otro, sino que creo una nueva identidad, sí es bastante especial esto. Sí, entonces, ¿por qué? Porque tuvieron que aprender a organizarse para sobrevivir. Entonces, el clima y la historia enseñaron algo fundamental. Si las reglas no funcionan y si la comunidad no coopera, la vida se vuelve inviable. Es
es una, ¿cómo se dice esto de las colmenas? Como las abejas o como la de las hormigas, Que te unes a la abeja reina para que sobreviva la comunidad, ¿no? Sí, o sea, y que están bastante bien organizados y que saben que solas, una hormiga sola, ¿qué va a hacer? Pero una hormiga en conjunto, ¿no? La jerarquía, ¿no? Como que todos tienen que aportar su granito de arena, ¿no? Para que pues todo el conjunto pueda sobrevivir. Uh-huh. Entonces de ahí también surge una mentalidad muy característica como la sobriedad, la planificación, poco dramatismo, mucha responsabilidad compartida. No hay una cultura de el que puede, sino de si el sistema falla, todos caemos. Una gran diferencia, por ejemplo, en Perú tenemos esta frase criolla que es cada quien baila con su propio pañuelo. Puedes ver ahí la diferencia del individualismo y por el otro lado el colectivo, ¿no? Que reconocen que en colectivo se avanza más y se puede más. Que a nivel de tendencias políticas, por así decirlo, ¿no? Más que ser de derecha o de izquierda, ¿no? Existe como una tendencia a la neutralidad, ¿no? Saber de que realmente los opuestos no nos conducen a nada porque conllevan separación, distanciamiento. Aquí lo que interesa es el bienestar, ¿no? Y la felicidad de todos, ¿no? Por eso es que está dentro del ranking, ¿no? Entonces no importa si eres de derecha o de izquierda en cuanto a tendencias políticas, lo que importa es que realmente puedas dar el aporte para que la estructura funcione, ¿no? Y que se pueda alcanzar el que todos seamos felices, ¿no? Porque si falla el sistema, pues entonces nos caemos todos. Entonces es una cultura del silencio, la resiliencia y la autosuficiencia colectiva. Eso es lo que es su cultura fundamentalmente. Es una supervivencia organizada. Sí, a mí esto me recuerda pues a la práctica del budismo, ¿no? Y del mismo yoga y de la espiritualidad en general, porque inclusive en el cristianismo lo vemos, ¿no? Que hay que tener esta actitud de contentamiento, ¿no? Porque si nosotros a nivel de actitud, ¿no? Irradiamos esta energía, pues al final es lo que vamos a sembrar en la tierra fértil, no solo de nuestra mente, sino de lo que nos rodea, y eso es lo que vamos a recibir en el fondo, ¿no? Mayor resiliencia es esa misma actitud de contentamiento, ¿no? La cultura del silencio, pues es menos drama, menos estar en la queja, ¿no? Porque cuando caemos en el estado de queja, pues siempre vamos a encontrar gente que se va a quejar con nosotros, y el quejarse no es realmente una acción positiva, ¿no? Te puedes quejar cuando estás buscando soluciones y alternativas, no en el sentido de queja, sino de clarificar y poner sobre la mesa lo que está pasando, no es la queja por la queja. Entonces, en su cosmovisión, filosofía y religión, Finlandia es mayoritariamente luterana, pero no en el sentido dogmático, sino que el luteranismo finlandés promueve responsabilidad individual, igualdad moral, austeridad, rechazo del exceso. Y hace poquito mencionábamos que también tenían la responsabilidad compartida, entonces una no es excluyente de la otra. Y aquí este sí es un concepto clave, que es el sisu. El sisu es un término en finlandés que no tiene una traducción exacta a otros idiomas, y sisu no es optimismo, no es motivación, sino que significa la capacidad de seguir adelante cuando ya no quedan fuerzas, sin quejarse, sin dramatizar y sin esperar recompensa. Practicar el Kriya Yoga a base de la actitud de contentamiento, asociándolo yo directamente a yoga. Sí. Ahorita, ¿cómo se llama esta filosofía griega? También, estoicismo, ¿no? También está relacionado al estoicismo. Entonces, es resistencia tranquila frente a la adversidad. No es, todo va a estar bien, esto es duro y aún así seguimos. La palabra sisu viene de una raíz antigua del finlandés que se relaciona con las entrañas, el interior, lo que está dentro.
Es una fuerza que no se exhibe, no se presume, no se verbaliza. Entonces, claro, si la raíz antigua finlandesa es algo de las entrañas, es como que tengo esta fuerza interior, ¿no? Esta fortaleza para sobrellevar las adversidades. Eso me recuerda a un refrán de la sabiduría popular que dice, hacer de tripas corazón, ¿no? Hacer de tripas corazón, encontrar pues de la incertidumbre. Todo ese miedo, hacerlo valentía. Valentía, hacerlo coraje, ¿no? Y sin negación de lo que puede ser considerado como real, ¿no? Que es este tema de la adversidad, no solamente en el contexto climático, ¿no? Y geográfico, sino también en el contexto histórico, por las vivencias trágicas que han vivido como pueblo, ¿no? De enfrentar la guerra, la hambruna, la escasez, la necesidad, ¿no? Sí, incluso creo que aceptar la naturaleza humana, si has vivido unas guerras, pues sabes que en el mundo pueden haber personas buenas, existe la bondad y existe la maldad. Y cómo nos vamos a organizar para prevenir y sortear esas situaciones. Y con lo que deseamos conectar, ¿no? En este caso es lo bueno. Sí. Entonces, un ejemplo concreto de alguien, un ejemplo típico de Sisu, no es alguien diciendo soy fuerte, sino salir a trabajar con menos 20 grados centígrados sin hacer un drama, reconstruir el país después de perder una guerra, aceptar una dificultad personal sin convertirla en identidad. Esto que pasé no me define como persona, es algo que pasó y yo lo superé. Que muchas veces eso es lo que nos pasa, ¿no? Que nosotros nos identificamos con nuestra propia historia y con nuestro propio drama personal y hacemos todo en cuanto a esto, ¿no? Porque realmente es a lo que somos más adictos, ¿no? A nuestro drama personal, a nuestra historia, al ego, ¿no? Entonces es una invitación también a desidentificarnos, ¿no? De aquello que nosotros creemos muchas veces de nosotros en el plano o negativo, ¿no? Que define realmente nuestra identidad esencial, ¿no? Y reivindicar realmente aquellos valores, principios, ¿no? Que nos permiten tener armonía con otros, ¿no? Y conectar en el conjunto con la felicidad. Entonces me parece que van bien encaminados por lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, esta filosofía reduce la frustración crónica. ¿Por qué? Porque si no esperas que la vida sea cómoda, si no te prometen felicidad constante, entonces no te sientes permanentemente defraudado. No exige éxito espectacular, no romantiza el sufrimiento, pero lo acepta. O sea, sí, eso es lo que he dicho. O sea, no es que sea una mirada pesimista de la vida, sino es realista. Es como las cosas como son, puede salir bien, puede salir mal. Como que ante cada problema que surge en la vida viene acompañado de una solución, ¿no? Entonces ya sabemos que pues no tenemos que caer en estados de angustia, ni también formarnos falsas expectativas ante el resultado de las cosas, porque sabemos que pues todo puede cambiar y que pues muchas veces viene acompañada de situaciones que lo que nos van a hacer es salir de nuestra zona de confort, ¿no? Entonces el poder enfrentar esa incomodidad desde esta actitud de contentamiento, ¿no? De salir del drama, ¿no? Nos va a llevar a que nuestra capacidad de vivir pues no se ve influenciada realmente por los acontecimientos externos, sino que está apoyada realmente en esos valores internos, ¿no? De poder personal, ¿no? De que pues independientemente de lo que suceda, pues yo puedo aportar y dar lo mejor de mí, tanto para mí como para el conjunto. Y aquí viene lo que mencionábamos antes. Sisu no hace a la gente más feliz emocionalmente, pero sí más estable psicológicamente. Sisu es la filosofía de no negociar con la realidad, sino atravesarla. En Finlandia, la felicidad no es un estado emocional, es una condición estructural. Vivir sin miedo constante al futuro.
Entonces, y ahora vamos a ver cómo está organizada la sociedad. Ya, entonces esto de entender cómo está organizada la sociedad, ¿no? Es el ámbito de las estructuras, ¿no? Porque ya sabemos que es la estructura lo que me salva, ¿no? Lo que me va a garantizar que realmente yo pueda acceder a mis necesidades básicas, ¿no? Y al libre desenvolvimiento de mi personalidad. Claro, nosotros no vivimos en sociedad para que cada quien vea por sí, vivimos en sociedad porque entendemos que en conjunto somos seres sociales y así es que sobrevivimos y tenemos red de apoyo, de contención, ¿no? Que ante la circunstancia que puede ser real, ¿no? De enfrentar un hecho desesperado o adverso, podemos encontrar el apoyo, ¿no? Del otro en la superación, ¿no? de estos acontecimientos adversos, ¿no? Entonces, esta organización de sistema político, ¿no? Está ligado con un aspecto de confianza social, es decir, las personas en Finlandia confían en sus instituciones, que es lo que principalmente no ocurre en muchos de los países del mundo, ¿no? No confiamos en las instituciones, en los políticos, porque pues media la corrupción, ¿no? Entonces tenemos que a nivel de instituciones, ¿no? La gente cree en que el Estado funciona, es decir, que cumple su función a nivel legislativa, administrativa, de los bienes y de los recursos, ¿no? Que los impuestos pues en efecto se usan bien y que las reglas se aplican a todos, ¿sí? Nadie está fuera de la ley. Ahí no tienen vara. ¿Se usa también en Venezuela? ¿Tiene vara? No. En Perú se dice tiene vara para los que tienen puestos de poder por influencia. Ya. Entonces es como, ese tiene vara, ¿no? En Venezuela se le dice enchufado. Y el enchufado generalmente tiene a su favor la ley del embudo, ¿no? Lo más grande para él y para el resto, pues lo más estrecho, ¿no? Entonces, el creer en el Estado, ¿no? Y que los recursos se administran de forma adecuada para todos, ¿no? En beneficio de todos y que se apliquen las reglas para todos igual, pues esto tiene directamente un impacto en la felicidad de las personas, ¿no? Hay menos estrés porque estás menos a la defensiva, ¿no? También hay menos sensación de injusticia, ¿no? Y también menos lucha constante contra el sistema. Es un desgaste estar ahí, ¿no? Sí, peleando, es que lo ves en el marco de tus relaciones, ¿no? Ya cuando uno se reúne con las personas y entramos a hablar de temas políticos, generalmente los temas políticos nos llevan a la separación y a la discusión, ¿no? No de forma muy agradable, porque la gente se pone en posiciones muy extremas, ¿no? Que la izquierda, que la derecha. Yo asumo, no conozco todavía ningún finlandés, no he estado en Finlandia para contactarlo, pero creo que este tipo de conversaciones no son tan habituales dentro de la comunidad. Claro, por lo mismo que ya decíamos de cómo es su ánimo, ¿no? Que evitan el dramatismo, entonces no van a estar ahí en contra del Estado, porque ya saben que el Estado es una institución que lo que va a buscar es la conservación y el desarrollo y mejora de la estructura para el beneficio de todos, ¿sí? Ahí no importa si el corrupto es de izquierda o de derecha, sea el corrupto que sea, pues va a ser igualmente sancionado por la ley, porque pues las reglas se le aplican a todos, y el que se escapa de la regla... Toma tu patada en el pote. Toma tu patada en el pote, no, mentira, pero es sancionado, ¿no? Y es lo que debe ser en el marco general de todos los países del mundo, ¿no? Entonces esta infraestructura del Estado, ¿no? Ella es una infraestructura que también está relacionada con una infraestructura emocional, ¿no? Porque la gente tiene confianza en ella. Entonces, ¿cómo está organizado el sistema político de Finlandia? Pues esta es una república parlamentaria, ¿no?
el poder, ¿no? El centro del poder político no es solo una persona, ¿no? Como un presidente fuerte, en el caso de los países latinoamericanos o americanos, por así decirlo, sino que es un parlamento, ¿no? Es una asamblea de representantes elegidos por la ciudadanía que toman las decisiones del conjunto, ¿no? Entonces, este parlamento se llama Esduskunta y tiene alrededor de 200 miembros. Un país por lo general puede tener una o dos cámaras, ¿no? Una cámara que es unicameral, que puede ser de diputados, y la bicameral, ¿no? Que son dos cámaras, una que es el Congreso y el Senado, ¿no? Con diputados y senadores. Pero Finlandia, pues ahorrando recursos, ¿no? Y procesos, ¿no? Legislativos, pues solo tiene una cámara, ¿no? Se elige un solo conjunto de individuos que son los que van a tomar las decisiones en beneficio de la colectividad, ¿no? Por lo menos en este caso Perú tiene también una sola cámara, ¿no? Pero van a votar ahora justo para que tengan dos, justo están en proceso de cambio. De cambio, bueno. Vamos a ver cómo les resulta este cambio al pueblo peruano. Confiamos que sea favorable, ¿no? Aunque entre menos personas estén dentro de la función administrativa, desde mi perspectiva mejor, ¿no? Porque los recursos se aprovechan más en otras cosas. Pero por lo menos esta cámara que tienen ustedes ahora, ¿no? Tienen alrededor de 130 personas, ¿no? 130 representantes. Son 70 personas menos de la que tiene en este caso Finlandia, ¿no? Que es un conjunto de 200. Esto es porque en Finlandia hay un diputado, ¿no? Por cada 28.000 personas. Pero en Perú hay un congresista por cada 260.000 personas. Sí, es que la proporción de personas, ¿no? Del conjunto social es mayor en Perú que es lo que hay en Finlandia, ¿no? Claro. Entonces, pues, por eso marca un poco la diferencia. Y en relación a España, ¿no? España tiene dos cámaras, tiene un congreso con 350 diputados y una cámara de senado que tiene 265 senadores, ¿no? Esto se traduce en un diputado por cada cámara, por cada 140.000 personas, ¿no? Ahora viendo esto todo en un contexto, ¿no? ¿Qué significa esto en la práctica, ¿no? Para Finlandia tiene muchos más representantes por habitante, ¿no? Esta cantidad mayor de representantes lo que implica es que hay un acercamiento de los políticos a la ciudadanía, es decir, los ciudadanos de a pie pueden entrar en mayor contacto con estos representantes y conocer realmente cuáles son los problemas y las necesidades de la comunidad y atenderlos de forma eficaz, eficiente y efectiva, ¿no? Para que la comunidad se sienta realmente confiada y satisfecha en sus necesidades más básicas, ¿no? Como comunidad. Claro, es como una cosa a gran escala, pero en mucha menor escala. Por ejemplo, en un trabajo, tú tienes un jefe más directo que va a tener más contacto con las personas y gestionar mejor sus necesidades si tiene 10 personas que si tuviera 30. Con 10 personas se va a poder reunir cada semana y ver qué es lo que necesitan y coordinar, que si son 30, ¿cuándo te veo? Nunca te veo. No, y el espacio donde están también las personas, ¿no? Porque pues, puede ser de que esas 30, ¿no? 10 están en un departamento, en otra oficina, en otro lugar, entonces es más el movilizar a las personas también, ¿no? Entonces brinda muy bien el que estén más cerca los políticos de la ciudadanía, ¿no? Uno tener mayor contacto con ellos para ese conocimiento de cerca de la realidad con la que viven. También pues esto facilita el control y la rendición de cuentas, porque ya tú pues al tener el contacto con el político, ¿no? Con el representante que elegiste, ¿no? Tú le puedes decir, bueno, ¿qué ha pasado con tu gestión y con las propuestas que nuestra comunidad ha delegado en ti para su ejecución, ¿no? Entonces, ríndanos cuenta, ¿qué hiciste con el proyecto, ¿no? ¿Dónde se fue el dinero? Se ve, ¿no? Es un mejor contraste, ¿no? Entonces, eso igualmente brinda confianza y seguridad en la institución y en las personas, en la comunidad, ¿no? Y reduce, por supuesto, esta sensación de distancia con el poder, que es lo que sucede muchas veces en el marco político general,
¿no? Los políticos están ellos allá y nosotros acá, y lo vemos a través de la televisión, y ellos van haciendo sus tomas de decisiones, pero nosotros no tenemos real confianza, certeza de que ellos realmente están aplicando lo que están diciendo, ¿no? Sí, para mí realmente los políticos deberían ser, ¿no?, los representantes del pueblo, o sea, son en papel los representantes del pueblo, y como tales deberían velar por los intereses, los derechos del pueblo, ¿no? Y entonces tendría que haber un mayor poder de fiscalización de la ciudadanía, de que no se quede impotente ante cosas que puedan ser luego torcidas y traicionar la confianza del pueblo. Sí, esa cercanía es muy importante que se pueda tener, ¿no? Que muchos países intentan alcanzar esto, ¿no? Pero el tema de desconfianza ante las instituciones, ¿no?, hace mella en el asunto y pues muchas veces no prospera, ¿no? Por lo menos yo lo menciono por el caso de Venezuela, ¿no? Que muchas veces ocurre esto, ¿no? El distanciamiento en relación al poder, a pesar de que se forman comunidades o colectivos para pintar solución a estos temas, ¿no? Pero bueno, no profundicemos en este tema de Venezuela, que está de boga y de álgida en este momento, ¿no? Pero bueno, veamos al que sería a nivel de ejemplo de representante especial en cuanto a la función política administrativa. Por lo menos Estados Unidos, ¿no?, tiene muy pocos representantes para muchísima población, ¿no? Esto se estima que sería un representante por cada 620.000 personas, ¿no? Es bastante la diferencia, ¿no? Una sola persona para tanta cantidad de gente. Eso lo que implica es que el sistema sea más distante y complejo, ¿no? En cuanto a la representación que va a hacer esta persona a la comunidad. Pero en cuanto a España y Perú, ¿no?, están más en un punto intermedio, ¿no?, comparándolo entre Estados Unidos y Finlandia, ¿no? En este caso, el punto intermedio sería menos cercanía con Finlandia, ¿no?, porque Finlandia pues tiene menor cantidad de población, ¿no? Y al final, en todo caso, Finlandia tiene un modelo que es más sencillo por ser unicameral, ¿no? La aprobación de leyes, de documentos o de resolución de problemas solamente pasa por una cámara, no tiene que pasar por una siguiente revisión, ¿no? Entonces, por lo tal, se decide más rápido, suele ser el proceso más transparente, las leyes se debaten y aprueban en un solo lugar, lo cual hace que sea más fácil saber quién es el que decide qué y quién es el responsable, ¿sí? Que eso es esencial, ¿no? Y otra cosa fundamental, pues que hay menos filtro contra los errores o abusos, ¿no? Si una mayoría en este caso se equivoca o actúa mal, hay menos instancias internas para frenar esa decisión, ¿no? Eso puede ser un factor en contra, ¿no? Pero podemos ver igualmente esto con otros países, ¿no? A nivel de ejemplo, ¿no?, que en este caso España y Estados Unidos tienen un modelo bicameral, dos cámaras, ¿no? Entonces ahí la fiscalización, ¿no?, puede ser un poco más efectiva, ¿no?, en cuanto a lo que hace uno y hace el otro. Claro, porque si tú quieres hacer una cosa, el otro te lo va a revisar y va a decir, esto... falta tal detalle. Acá hay una trafita que estás haciendo, ¿no? Pero claro, eso toma más tiempo. Es más, y pueden estar en un tira y afloja, ¿no? Sí, y muchas veces lleva retraso a la función administrativa y realmente que se pueda pues solucionar el tema de fondo que se busca pues solucionar con este tema de la ley, ¿no? Entonces es más lento, es más fácil de bloquear en este caso el avance, ¿no?, por el control que se ejerce de una ante la otra. Aquí lo que podríamos decir como para cerrar este asunto de
de la estructura política, ¿no? Que cuando se habla de una sola cámara hay mayor claridad y rapidez, y cuando hay dos cámaras hay mayor control y prudencia, ¿no? Esto no significa que uno sea mejor que el otro, ¿no? Sino que a nivel abstracto van funcionando de acuerdo pues, al mismo contexto histórico, el tamaño y el nivel de la confianza que se tenga en la institución, ¿no? Porque pues, muchas veces eso es lo que predomina, ¿no? Entonces, al hablar de parlamento, ¿no? Entonces, ¿quién es realmente quien gobierna el país finlandés? Pues los ciudadanos en este caso votan por un presidente y por el parlamento, ¿no? Entonces, la soberanía radica en el pueblo, pero a través de sus representantes, especialmente el presidente, ¿no? Quien es elegido directamente por su ciudadanía cada 6 años, ¿no? Este presidente se encarga especialmente de la política exterior, de la defensa nacional, y su poder en la administración interna y la economía es bastante limitado, ¿no? Él realmente no dirige el gobierno día a día, ¿no? Esto ya se encarga, es el parlamento, ¿no? Que es votado también por el pueblo, y que en este caso, dentro del mismo parlamento, se elige un primer ministro que forma el gobierno, es decir, que elige el ministro de tal área, el ministro de tal otra área, ¿no? Entonces es casi siempre un diputado del parlamento el que va a funcionar, ¿no? En el plano del ministerio, ¿no? Van como a ser los líderes de cada área específica del desarrollo del país. Entonces, dentro de este conjunto van a tomar ciertas decisiones o proponer ciertas soluciones, ¿no? Que después en cámara plena se van a discutir y aprobar o rechazar, ¿no? Entonces, hace más expedito el proceso, ¿no? Porque cada ministerio va a resolver los problemas, ¿no? Va a dar las posibles soluciones, y ya después en conjunto se van aprobando pues, las leyes. En este caso, Finlandia, lo que decíamos, ¿no? De las tendencias izquierda o derecha, ¿no? Finlandia como país tiene muchos partidos, ¿no? Más ninguno de estos partidos suele tener la mayoría absoluta, ¿no? Entonces, por lo general, las personas van haciendo su proceso de elección de acuerdo a la propuesta del partido que sientan más en conexión con sus valores, con sus principios, pero esto obliga a que los representantes busquen formar un gobierno de coalición. Es decir, independientemente de la tendencia, ¿no? O de la orientación partidista que pueda tener, todos tienen que ponerse de acuerdo para poder encontrar la unidad, ¿no? Hay más negociación. Hay mayor negociación, ¿no? Igualmente, estos partidos, al formar la coalición, proponen a un líder como candidato, ¿no? Como representante de tal área, ¿no? Puede ser de que a lo mejor del conjunto de partidos que hay, pues a un partido se le da la parte, si el partido es verde, ¿no? Entonces es un partido que es más ecológico, pues entonces se le da el Ministerio del Ambiente, ¿no? Asumo yo, ¿no? Lo relaciono así, no sé con certeza que sea así, pero es la visión que me da esta estructura que ellos sostienen, ¿no? En principio, o sea, lo fundamental es que eligen el primer ministro, que es como ya la cabeza ejecutiva del Estado, y pues ya ahí también van a tener los otros ministerios. Sí, bueno, del Estado no, del Parlamento. El primer ministro es como el líder del Parlamento, ¿no? El presidente del Parlamento, que va a trabajar de conjunto con el presidente, porque el presidente se encarga más de la política exterior, es como el representante internacional, ¿no? El primer ministro es el representante interno, ¿no? Si hay alguna situación, pues se le va a reclamar primero al primer ministro antes que al presidente, ¿sí? Sí. Es lo que en este caso funciona, ¿no? Y pues todo esto tiene unas consecuencias que son muy importantes, ¿no? Y es que no se puede gobernar desde posiciones extremas, ¿no? Hay que encontrar la vía del medio, el centro para todos, ¿no? Hay que negociar constantemente porque ya sabemos que todos en partes tienen
la verdad en sus manos, no existen verdades absolutas, sino semiverdades, entonces pues hay que negociar constantemente qué es lo que nosotros vamos a considerar como cierto o como correcto, ¿no? Y las políticas, por tanto, tienden a ser más estables y moderadas, ¿no? No nos vamos a ir a los extremos, tenemos que buscar la vía de conciliación para que todos salgamos beneficiados. Entonces vamos a ver la diferencia entre el primer ministro y el presidente, ¿no? Entonces vemos que el primer ministro es elegido por el Parlamento, generalmente el conjunto de diputados, y el presidente sí es elegido por el voto popular, ¿sí? El primer ministro se encarga del gobierno y de la administración interna en cuanto a economía, leyes y política social, más el presidente, pues la política exterior y la defensa en cuanto a representación internacional, ¿sí? El primer ministro va a depender de la confianza, ¿no? Del Parlamento, ¿no? Porque el Parlamento va a decir, bueno, esta es la persona por sus estudios, por su conocimiento, ¿no? O por su trayectoria, ¿no? El mejor representante para todos, para que podamos encontrar la conciliación, ¿no? Y el desarrollo, ¿no? Y el presidente pues no depende directamente del Parlamento, ¿no? Porque es elegido por el pueblo, ¿sí? El pueblo va a decir, bueno, este es nuestro representante internacional, ¿no? Que va a ser igualmente valorado en cuanto a su conjunto de valores, de principios, experiencia, ¿no? En cuanto a la política exterior, ¿no? Porque tiene que tener nociones de política. La diplomacia, la estrategia. Ante los conflictos, ¿no? Y las guerras. Otra cosa importante a destacar de diferenciación clave es que el primer ministro lidera la agenda legislativa, ¿no? Que es lo que hay que aprobar para que todo funcione y salga bien, ¿no? En cambio, el presidente solo puede vetar las leyes en circunstancias excepcionales, ¿no? Sí, entonces aquí lo que me parece importante es ver que no hay un poder absoluto. No es yo mañana me levanto, yo quiero hacer esto y ya, sino que hay ahí como el poder está distribuido, entonces la negociación, como decíamos, hace que el país sea más estable, más moderado, porque nadie tiene el poder absoluto para decidir de un momento a otro qué es lo que quiere. Que no cae en manos del presidente, porque generalmente cómo funcionan los países del mundo, es el presidente el que toma las decisiones, ¿no? Porque uno lo ve que es el presidente el que a nivel interno decide sobre la población. Hace y deshace, que es lo que se quería evitar cuando cambiamos del absolutismo de las monarquías y los virreyes, que dependía de quién era el que estaba en la cabeza. Y si estaba loco o hiciera lo que quisiera, lo podía hacer y no pasaba nada. Por eso cambiamos a una democracia en donde realmente hay un sistema que protege de que un loquito no vaya a querer hacer lo que quiera. Es lo que en este caso se puede evidenciar, es que hay menos personalismo, ¿no? En cuanto al representante del pueblo en el plano internacional, ¿no? Porque pues no es el presidente realmente el que va a solucionar los problemas internos del lugar, ¿no? Ya de eso se encargará el primer ministro y el conjunto parlamentario, ¿no? En cambio, en los países de América, pues generalmente es personalista, ¿no? Es la figura del presidente quien va a salvarnos a todos, entre comillas. Eso ¿no? sobre todo, que se ve como salvador, no hay salvadores. No. Y también, pues hay menos decisiones impulsivas y menos cambios bruscos, porque este parlamento, ¿no? Tiene que ceñirse a un plan, a una estrategia, ¿no? Que va de atrás, ¿no? En el mismo reconocimiento de la propia historia del país y de su evolución, ¿no? Tiene que cumplir con una agenda que ya invita a un programa, ¿no? A largo plazo, ¿no? No medidas a corto plazo, sino a largo plazo, ¿sí? En este caso, pues podríamos decir de que nadie gobierna solo, ¿no? Porque todos tienen medios de control, de observancia, de vigilancia y de gestión de los recursos, ¿no? Entonces, estructuralmente se ven forzados todos a establecer con claridad las cuentas, ¿no? Y establecer negociaciones también, ¿no? Entonces, en la práctica, la separación de los poderes, ¿no? Se puede ver de que realmente pues, es el gobierno
el Parlamento quien legisla, el gobierno es quien ejecuta lo que el Parlamento en este caso legisla y los tribunales que son totalmente independientes, ¿no? Ellos se van a encargar pues de aplicar la ley, de sancionar como corresponde de acuerdo pues a la misma, ¿no? Y el presidente pues tiene realmente funciones limitadas, ¿no? Y que estas funciones realmente están dadas a una política exterior más que interior. Entonces, habría que ver, ¿no? ¿Por qué es que confían las personas en Finlandia al sistema político? Eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen ellos, no? Realmente. Sí, aparte de todo lo que ya estábamos diciendo, ¿no? Aquí no es porque son buenos o porque es porque el sistema está diseñado para no traicionar fácilmente. Es lo que decía de que hay que, como aceptan el mundo, la naturaleza humana, y es como que no vamos a confiar ciegamente en que, ay, no, las personas son buenas. No, hay personas que son psicópatas y hay personas que son buenas. Entonces tú tienes que establecer el sistema no confiando en la bondad innata, sino previniendo que no hayan estas traiciones a la confianza y a los intereses del pueblo. Entonces la confianza no es cultural, es experiencial. La gente confía porque el sistema responde. Por la experiencia que tienen del sistema. Entonces, allí todos los documentos del Estado son públicos por defecto. No hay estas negociaciones que yo tengo por aquí son confidenciales y nadie las puede ver, no. Los procesos sumarios, ¿no? Porque generalmente eso sucede por lo menos en los parlamentos, ¿no? Que tanto para la adjudicación de licitaciones, ¿no? De procedimientos administrativos, investigaciones de las personas, ¿no? Se hacen en procesos sumarios que son ocultos a las personas, ¿no? Porque pues, quieren resguardar en ciertos casos pues, que se filtre información, ¿no? Pero que esto es bueno, ¿no? De que todo el mundo pueda ver, ¿no? Qué es realmente lo que se está operando, cómo se está, un medio de fiscalización, ¿no? Yo puedo acercarme y ver, ¿no? Realmente qué es lo que está sucediendo. Sí, los presupuestos, esto que decíamos, los contratos, las decisiones administrativas, todo eso son públicos. Si algo se quiere ocultar, el Estado tiene que justificarlo legalmente. O sea, obviamente hay cosas que tienen que ser más confidenciales, pero presupuestos, contratos, decisiones administrativas, es como que no, eso nos compete a todos, ¿no? Esto significa que el ciudadano no depende de filtraciones, el periodismo puede fiscalizar de verdad. Aquí es importante que también, o sea... Wikileaks, me acuerdo de Wikileaks. Se filtraron los documentos en Wikileaks, ¿no? Sí, el poder sabe que está siendo observado constantemente, pero es como que el poder del Estado, es como separar el poder económico, porque si el poder económico está amarrado con el Estado, va a haber por los intereses del poder económico. Tienen que estar separados, el poder económico, el poder del Estado, que representa el pueblo, y el poder de la comunicación, el periodismo también independiente y separado. O sea, esta es una estructura que realmente previene la traición. Sí, ¿no? Y que el mismo periodismo se transforma y realmente está dando información veraz, porque no es algo de que es que corre el rumor, es que me dijeron, es que tú dijiste, ¿no? Es lo que realmente aparece en Gaceta, es lo que es oficial, lo que aparece en los documentos, pues en la red, porque ya sabemos que estamos viviendo en el siglo XXI y ya no es que el documento quedó guardado en un archivo impreso, sino que está a la vista de todos con un clic de distancia, ¿no? Yo puedo saber qué decisión tomó mi representante, ¿no? En cuanto a la propuesta de la comunidad de determinada situación a solucionar, ¿no? Entonces, él dijo que me iba a dar solución cuándo, ¿no? Entonces yo puedo ver ese cuándo, dónde, qué fue lo que sucedió. Mejor control, mejor confianza en la institución. Claro, claro. Y sobre todo, algo que me parece súper, súper importante y es lo que nos aqueja a la mayoría, es que la corrupción en Finlandia no solo es baja,
sino que es socialmente intolerable. Creo que esa es una clave, que un político corrupto no cae, sino que queda socialmente muerto. No hay cultura de robar pero hacer, no. Tú traicionaste la confianza del pueblo y no hay perdón para continuar en política. Mira, vagamente, no sé si es de Finlandia o de otro de estos países dentro del ranking, que sucedió algo hace algunos años atrás que se destapó como que cierta olla y todos fueron expuestos públicamente en cuanto a la malversación de fondos que pudieron haber hecho, ¿no? Y fueron pues realmente puestos al escarnio público, ¿no? Y pues al hacer esto, pues la persona pues primero muere su carrera política porque ya no puede seguir ejerciendo la función pública y de alguna forma pues también el rechazo social, ¿no? Porque pues es causa en cierta medida de exclusión, ¿no? Porque pues una persona que pues atentó, ¿no? En contra del bienestar de la comunidad, ¿no? Entonces una persona que yo en Finlandia pues saldría corriendo, ¿no? Y también tengo referencia de esta memoria visual, ¿no? Por allá guardada de este mismo acontecimiento, es que ellos igualmente pasan por un proceso en donde pues tienen que hacer una rendición de cuentas de lo que es su patrimonio, ¿no? Personal antes de entrar en función y después de estar en su función y generalmente perciben lo que percibiría cualquier otro ciudadano en cualquier ejercicio de otra parte de su profesión y también en un contexto que no es ostentoso, ¿no? Es decir, no son personas de ostentar lujos, ¿no? De utilizar ropa de marca o de tener grandes posesiones o vehículos, claro, o personal de resguardo, ¿no? No entran para enriquecerse, entran para representar al pueblo. Para representar el pueblo. Entonces eso yo creo que es bastante especial, ¿sí? Yo creo que muchos países serían felices, ¿no? Siendo de esta misma tónica. Y eso realmente creo que depende del pueblo, de realmente despertar y dejar de tolerar la corrupción. O sea, la vergüenza social funciona como sanción real en Finlandia. Un político corrupto no puede ser elegido nuevamente ni propuesto por un partido serio. Es decir, claro, como la sociedad realmente está muy alerta a todo esto y no se deja engañar y no se deja, no perdona este tipo de traición, es como que este político es una paria y no... Claro. Quien lo acepte desprestigia al partido. Es que está cometiendo un delito, ¿no? Entonces es una persona que no solamente ha de morir su carrera política, sino que puede ser sancionado con la cárcel, ¿sí? De acuerdo a la magnitud del delito. No solamente puede ser sancionado a nivel económico, es decir, de que devuelva lo que ha malversado o ha tomado indebidamente, sino que puede estar recluido, privado de su libertad, ¿no? Y además también hay costos sociales inmediatos, ¿no? Cuando se sabe de la corrupción, si es que alguien es corrupto, la ciudadanía reacciona activamente, protestas, presión mediática, demandas legales, como decías, ¿no? Y el escrutinio permanente, o sea, la gente no se queda callada, la gente no lo acepta. Es decir, igualmente ellos viven en un contexto de la realidad en donde saben de que pues somos seres humanos y el ser humano es falible, ¿no? Tiene esta tendencia al desequilibrio, ¿no? A cometer errores, ¿no? Y pues dejarse llevar muchas veces por las ansiedades del poder y por la vanidad y por todo esto, pero pues las personas están ahí para en ese ámbito de generación de confianza y de sentido de comunidad, pues yo te observo y te mantengo para que tú pues no resbales, ¿no? Con las conchitas de mango que se te puedan atravesar en el camino. Claro, no es confianza ciega, sino es confianza en que el sistema está estructurado de una forma que te fiscaliza. Claro, yo te voy a estar echando el ojo para que tú no te caigas, ¿no? Te voy a dar mi mano y te voy a sostener. Tú ve conmigo, ¿no? Exactamente.
Entonces, Finlandia además tiene instituciones que existen solo para vigilar el poder y funcionan de verdad. Entonces está el canciller de justicia que supervisa que el gobierno actúe conforme a ley, puede investigar ministros, decisiones del ejecutivo, incluso al presidente, y no depende políticamente de ellos. Nuevamente la independencia. El defensor del pueblo es una figura a la que cualquier ciudadano puede acudir si siente que una autoridad pública abusó de su poder. Puede investigar policías, funcionarios, cárceles, ministerios, y sus resoluciones tienen peso real. Es realmente importante. No es un defensor del pueblo que hace sus investigaciones y las eleva a otro lado y otro lado elige y dice ya lo revisaré. No, el defensor del pueblo tiene poder de fiscalización real. Luego está el Tribunal Nacional de Auditoría, revisa cómo se usa el dinero público, publica informes accesibles y comprensibles. No hay chino que la gente no entienda. Realmente es algo que está a la vista de todos, ¿no? Entonces, pues el tribunal en este caso lo que invita es a que se puedan rendir las cuentas, ¿no? Porque eso es lo que es el deber ser generalmente en cuanto a los procesos administrativos. Todos, independientemente que manejen algún presupuesto económico, ¿no? Tienen que rendir cuentas de su labor, ¿no? Entonces, pues que exista esta separación entre los poderes es bastante especial. A mí lo que me queda, pues, por profundizar o conocer un poquito más, es pues quién elige, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Al canciller, quién elige a los tribunales, ¿no? Porque eso es muy importante también saberlo, cómo está esa parte de la separación de los poderes, ¿no? Es elegido por el Parlamento, es elegido por el presidente. Debería. Generalmente yo creo que todos estos son elegidos por el Parlamento, ¿no? Porque el Parlamento en conjunto tiene que decir, bueno, esta persona es la idónea para ejercer la Cancillería de Justicia, ¿no? Depende, por ejemplo, habría que investigar, esta parte no la tenemos aquí, pero yo creo que sí, igual la independencia es importante, si es que... Porque el presidente no se va a encargar de esto, porque ya sabemos que el presidente es política exterior, política interior es el Parlamento. Yo lo veo desde lo que está pasando en Perú, que hay como una especie de dictadura por el Parlamento. Y ellos están escogiendo jueces, escogiendo fiscales, entonces al final estos jueces y fiscales no los fiscalizan a ellos porque están ahí influenciados. Entonces sí que es muy importante la independencia de justicia y todas estas... Sí, de quien crea la ley y quien la aplica, ¿no? Porque el Tribunal Nacional de Auditoría, pues, tiene la capacidad de aplicar justicia, ¿no? Porque es un tribunal. Entonces sí, es elegido por el Parlamento, pues puede haber un choque de intereses, ¿no? Un conflicto de intereses. Entonces es muy importante pues ver realmente cómo es que se eligen, ¿no? A estos representantes para ejercer la fiscalización sobre los miembros del Parlamento. Entonces, también por otro lado, esto también me parece importante, que el Estado son los representantes del pueblo, pero el pueblo no se queda dormido en sus laureles y como que ya ellos lo van a hacer. No, hay mucha iniciativa ciudadana. Por ejemplo, si 50.000 ciudadanos firman una iniciativa, el Parlamento está obligado por ley a debatirla. No puede ignorarla, no puede decir, sí, la miramos. No, el debate es formal y obligatorio. Entonces, la ciudadanía realmente entiende cómo participar, las consecuencias y no ve la política como algo lejano. Hay además una cultura cívica. En la escuela ya se enseña bien cómo funciona el Estado, qué derechos existen y cómo reclamarlos. Es decir, la gente entiende el sistema, no lo vive como algo misterioso, como que, estos están ahí, yo no sé. No, y hay una alta participación electoral porque tiene sentido votar, porque el sistema responde, el voto no es simbólico, realmente saben que las personas que están en el poder van a afectar su vida diaria. Ahí no hay que yo no soy político, yo no me meto, no es como... te afecta en lo que comes, en las decisiones que tomas,
en el transporte, en lo que puedes estudiar, lo que no puedes estudiar, te afecta todo la política. Es que la política forma parte de un gran engranaje que dinamiza la vida del pueblo, ¿no? De quien elige, ¿no? a estos representantes, ¿no? Entonces, si yo no participo, si yo no me involucro, si yo no estoy al tanto, ¿no? Me voy a ver profundamente afectado y afectaré a otros, ¿sí? Entonces, el llamado individual dentro del conjunto social es que pueda hacer vida, ser partícipe, aunque no se tenga un cargo relevante dentro de la función pública, ¿no? Yo igualmente dentro de mi punto, ¿no? Voy a buscar la forma en que realmente pueda todo funcionar. Es bastante interesante esto, ¿sí? Sí. Y una introducción, ahora pasamos a ver el modelo socioeconómico. Entonces, Finlandia no es el país más rico del mundo. Es que esta frase me suena graciosa porque no es el más rico del mundo, pero es rico. O sea, sí. Están bien. No solamente rico en naturaleza, ¿no? Porque parte de este modelo socioeconómico tiene que ver con el entorno natural, ¿no? Y el entorno social. Y que no quiere decir de que por mucho dinero que tengan van a ser más felices, ¿no? El hecho de que no tengan la mayor riqueza, ¿no? del mundo no quiere decir de que por ello no vayan a ser felices. Viven bien. Viven bien. Entonces, algo curioso es que Finlandia no tiene salario mínimo fijado por ley, sino que los salarios mínimos se negocian sector por sector mediante convenios colectivos entre sindicatos y empleadores. Es una cosa que le da mucho poder de negociación a las mismas personas a través de los sindicatos. Es una cosa que la gente realmente o sea, como que se involucra porque se involucra. Sí, no, y que es que también a nivel de trabajo y de conocimiento de la labor, ¿no? De la profesión, ¿no? Tú no puedes comparar realmente el salario o el ingreso que va a tener un médico al que va a tener un profesor y al que va a tener un policía, porque son áreas distintas en las que ellos están ejerciendo, el tiempo de estudio y de práctica y del ejercicio de la función es diferente, ¿no? Y de inversión de tu energía, ¿no? Y de tu tiempo, y cómo repercute. De tu riesgo, ¿no? También. O sea, un policía siempre va a estar poniendo en riesgo su vida, ¿no? ¿Qué valor tiene eso? Claro. No tiene valor, pero... no. Sí, entonces pues, es curioso que pues de acuerdo a la profesión pues pueda haber cierto estándar mínimo, ¿no? No a nivel colectivo todos van a ganar el mismo salario, ¿no? Porque es equiparar a un conjunto muy diverso, ¿no? En un mismo valor que no va a ser representativo realmente para la función que van a ejercer ellos en su individual, sino que pues cada, según su gremio, pues tiene su base de ingreso, ¿no? De acuerdo al área especial de trabajo, ¿no? Es muy importante que eso se pueda reconocer dentro de cada función, algo especial. Sí. En España también hay eso, negociación de salarios colectivos dependiendo del sector. Pero bueno, a pesar de tener así que no haya salario mínimo y que dependa de cada sector, de cada negociación colectiva, el salario promedio mensual bruto oscila entre los 3.600 y 4.400 euros. Eso es bastante, habrá que ver cuál es su costo de vida, pero el ingreso promedio está bastante alto. El costo de vida total para una persona sola es aproximadamente 1.600 euros, ¿ya ves? O sea, te quedan 3.000 euros para ahorrar, para viajar, para... Sí, quiere decir que las personas ganan el doble, en promedio ganan el doble de lo que necesitan realmente para el coste de vida básico, ¿no? Entonces eso ya no solamente te da tranquilidad en cuanto al acceso a tus necesidades básicas, sino que tienes para el uso y el disfrute, ¿no? Y eso está, como hemos visto, en la negociación colectiva de los salarios.
No es que yo trabajo para sobrevivir, ay, gracias por darme este sueldito que ni siquiera cubre la canasta básica. No, mi trabajo vale y nos unimos para cobrar lo que merecemos. Para generar riqueza, Ajá. ¿sabes? Porque a lo mejor no soy el país más rico del mundo, pero mis ciudadanos tienen calidad de vida y bienestar. Y el bienestar implica eso, el que uno pueda acceder a bienes y servicios de consumo que te permitan disfrutar de un buen o elevado nivel de vida, ¿no? Una buena casa, un buen coche, sobre todo en condiciones extremas tienes que tener un buen vehículo, ¿no? Buena ropa para soportar el frío. Y sobre todo también... Porque así como ganan, gastan. No te creas. Igual es como el que gana en pesos, gasta en pesos. El que gana en euros, gasta en euros, ¿no? Y todo va proporcional pues también a la función de la economía. Pero deben ganar relativamente bien para tener bienes y servicios de calidad, de alta calidad. Y a pesar de que los salarios se negocian por sector, ¿no? Aún así, no entiendo que no es que haya un sector que obviamente va a ganar menos que otro, pero sigue siendo digno. No es que el barrendero va a ganar menos entre todos. Necesita 2 trabajos. No, porque el barrendero está haciendo una función para la sociedad. Es importante, muy importante. Y tiene que tener un salario digno que le permita vivir bien y también ahorrar y viajar tanto como otro que está... como un médico, porque mira, independientemente de que la función de la profesión es diferente, ¿no? Porque el médico se encarga de la salud de las personas, el barrendero se encarga del cuidado medioambiental, ¿no? Que a nivel de armonización de los espacios es muy importante, porque sin orden y limpieza pues no fluye la energía. Claro, entonces el barrendero es como uno de los organismos más indispensables del bienestar social. ¿Sí? Yo creo que pues con esto que hemos discutido o analizado de este tema especial en cuanto a Finlandia, podríamos hacerlo en 2 partes, ¿sí? Porque requiere una visión profunda, ¿no? Analítica de este marco de contexto histórico, social, climático, ¿no? Y muchas otras cosas más que vendría bien en otra segunda parte poder profundizar. Sí, y queremos ver así en profundidad para realmente ayudarnos a abrir nuestra perspectiva, salir de lo conocido y realmente saber lo que es posible. No, y profundizar en casos de éxito, ¿sabes? Porque esa es la orientación de la comparación, ¿no? La comparación en un sentido es buena porque me va a permitir saber de que tú eres tú y yo soy yo, ¿no? Y me va a impulsar a pues saber también cómo puedo mejorar, ¿no? No es que voy a ser igual al otro. Claro, no es un copia y pega, tienes que adaptarlo a tus condiciones, a tu historia, a tu clima, ¿no? Pero saber de que existen casos de éxito, ¿no? De cooperación, de justicia, de igualdad, de libertad, que van a permitir de que el pueblo se desarrolle y crezca de acuerdo a su propio marco histórico, ¿no? Y de clima y todo. Lo dejamos en un aspecto candente que es el socioeconómico, así que nos vemos en la segunda parte. Déjanos tus comentarios, un mensaje de saludo, lo que quieras referente a este tema y pues qué te gustaría que pudiéramos pues tratar en los próximos en especial. ¿Sí? Bien, bueno, gracias. Fuerte abrazo, un beso para ti.